entre esta vez que te estaban diciendo que había una muerte cerebral con la primera que te habían dicho? O sea, ¿qué había cambiado? Claro, porque yo ahí o sea, ya habían pasado 15 días, yo sabía la Ok, gravedad del asunto, o sea, yo ya estaba entendiendo un poco más sí. de que ya, o sea, ya no había nada más que hacer, porque ya se había operado, ya, o sea, Ok. todo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Yo soy Lina Rodríguez y hoy tenemos a nuestra invitada Paula Serna. Ella nos va a contar una historia un poco, digamos, triste y dolorosa, pero lo más importante es cómo ha superado esta historia y es la historia de cómo perdió a su mamá. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola, Lini, ¿cómo vas? Muy bien. ¿De dónde Bueno, eres? Cuéntanos un poquito. bueno, soy de Cali, mi nombre es Paula Andrea Serna Salazar, entonces por ende soy prima de Lini. Actualmente tengo 29 años, vivo con mi papá, tengo una hermana mayor, pero pues mi hermana mayor no vive en el país, Súper, entonces Pauli. somos los tres. Bueno, como Pauli dijo, somos primas, o sea que la conozco hace 29 años, somos de Cali, somos primas por parte de de mi mamá y bueno, del papá de Pauli. Y bueno, Pau, te quiero agradecer mucho primero por querer contarnos tu historia y tiene unos aprendizajes muy interesantes lo que nos vas a contar el día de hoy, pero cuéntanos un poquitico cómo era la relación con tu mamá, o sea, como este contexto familiar en el que vivías, para entender un poco también todo el proceso que esto significó para ti. Bueno, digamos que mi mamá era una persona muy estricta, Ujú, pero eso no le quitaba lo amorosa que era. ok. Entonces, anécdota súper chistosa, digamos, para mi hermano y para mí, es que cuando yo cumplía años, a mi hermana le daban también regalo y viceversa. Cuando mi hermana cumplía años, a mí me Para que daban no se regalo. sintiera mal la otra. Exacto, por eso. O sea, o sea, a mí en mi cabeza nunca me pasó de, me voy a sentir mal porque mi hermana está cumpliendo años, igual mi hermana, pero mi mamá tenía como ese detalle y es súper chistoso. Yo creo que cuando nos escuchen van a decir, no, qué niñas tan mimadas. Sí. Y en sí no es así. O sea, yo creo que mi mamá sí no nos alcahueteaba, pero sí nos daba mucho amor, pero yo creo que me considero que mi hermana y yo no somos mimadas. O sea, no somos unas niñas caprichosas. Ok. Digamos que siempre entendíamos el no, obviamente, dentro de Sí. las circunstancias, pero pues digamos que no éramos caprichosas. Entonces, mi relación con mi mamá era súper, o sea, yo soy la pequeña, Ok. entonces obviamente yo no puedo comparar la relación de mi hermana con mi mamá y la mía con mi mamá. Éramos Ujú, totalmente, pues, diferentes. Entonces, digamos, por ejemplo, yo cuando salía de vacaciones del colegio, pues, a mi mamá no le gustaba que yo me quedara en la casa, entonces ella me llevaba para todos lados, que visitar a mi abuela, que ir a mercar, que no sé qué. Entonces, por ejemplo, ir a mercar para mí era lo mejor. Me encantaba ir a mercar. porque estabas con tu Me mamá encanta. como en plan, Ajá, exacto, me encantaba ir a mercar. Y digamos que ahí fue aprendiendo muchas cosas de lo que hoy hago en la casa. ok, te Pues como les enseñó, contaba, sí, ajá, hoy vivo con mi papá, entonces digamos que la que merca soy yo. Sí, sí. entonces, porque digamos como que, no sé, siempre tuve como eso de ir a mercar y bueno, y sabía escoger como todo. Es algo que Entonces, aprendiste de tu mamá, ¿no? Como esas cosas un poco de la casa que veías porque estabas con ella. Pau, cuéntanos un poquitico cómo era tu rutina en, no sé, cuando estabas con tu mamá en el colegio, porque ahorita nos contabas un poco en las vacaciones, cómo era tu rutina con ella el día a día del colegio, o sea, decías que de pronto era muy estricta, ¿cómo eran tus rutinas? listo. Digamos que mi mamá era muy estricta con el colegio en lo estudiantil, pues Sí, sí. sí, O sea, yo no podía perder materias, digamos que yo llegaba, mi rutina del colegio era de 7:30 a 3:30, excepto los miércoles que salíamos a la 1 y podíamos almorzar en la casa, pero el resto no ok, estábamos en el colegio. Entonces, digamos que los días que salíamos a las 3:30, mi mamá era la que siempre me llevaba y me recogía. Entonces, a las 3:30 me recogía, llegábamos a la casa a las 4. Yo lo que al primero tenía que hacer era subirme a bañar, quitarme el uniforme, porque mi mamá no podía vernos con el uniforme más de las 5 de la tarde. O sea, para sí, ella ya. eso le daba como un toque, no podía. Entonces, yo me bañaba y bajaba a tomarme como un snack que siempre tenía y ya me subía a hacer tareas hasta las 6:30, que volví a bajar a, a la comida, a la cena, Ok, pues.
Entonces siempre sí fue muy rutinario, o sea, siempre fue muy rutinario. Incluso en la universidad, pues bueno, ya hay huecos, ya no puedo, salgo a una hora determinada, pero los primeros 3 meses, de los primeros 3 semestres, mi mamá era la que me llevaba. Si yo tenía un hueco, digamos, salía a clase de 10 y volvía a tener hueco de 2, mi mamá me podría recoger fácilmente e ir a almorzar a la casa. Entonces, o ¿Tú, sea, por tú ese lado sientes era que, súper, o sea, que tú sientes que tu relación con tu mamá era muy cercana, o sea, estaban muy sí. conectadas, sí, estaban muy conectadas. Pau, ¿y qué sientes que le heredaste a tu mamá? O sea, ¿qué crees hoy en día viéndolo como que dices, no, esto yo lo tengo por mi mamá? Yo creo que el carácter. Ok. El mal genio, hay veces. Mi mamá era súper mal geniada. Y yo creo que de pronto no la organización como tal, pero sí como esas cositas que yo te decía, por ejemplo, como yo la acompañaba a hacer las cosas de la casa, digamos que yo aprendí por ella. O sea, digamos que cuando pasa lo de mi mamá, yo ya sabía qué hacer, digamos, en cuestiones de la casa. Claro. Pues digamos que alguien dirá, pues, ay, pues lo lógico, o sea, ir a mercar y todo eso. Pero digamos que, pues, si vos no sabes ir a mercar, pues vas a mercar mal. No, es que uno no O vas a aprende a comprar mercar mal. hasta que le toca, o sea, ¿sabes? Como Exacto. que luego, o sea, yo me acuerdo de ir al supermercado y como, bueno, ¿y ahora qué arroz compra uno, no? O sea, como cuál es el bueno. Me supongo que una cosa súper sencilla, pero seguramente tú ya Exacto. tenías clarísimo, no, se compra es este y aquí Ujú. se hace así y yo qué sé, el otro día que me lo contabas aparte era como los días que se cambian los tendidos en la casa, ¿sabes? Cuando se lava la ropa, cosas que uno, o sea, si Exacto. no te lo enseña nadie, no lo sabes, ¿sí? Y mira que era muy chistoso en el tema de las marcas. Mi mamá obviamente era muy afín a algunas marcas y yo sigo siendo muy afín a esas marcas, ¿sí? En el mercado. O sea, para mí, como que, digamos que no, esto tiene que ser así, esta marca de arroz, Ya, esta, ok, ¿sí? súper. Entonces, digamos que sí. Bueno, Pau, entonces ahorita pasemos a hablar un poco de lo que le sucedió a tu mamá. O sea, cuéntanos, digamos que fue algo muy repentino, pero tu mamá tenía una enfermedad o algo, sufría de algo como para decir, sí, claro, le pasó lo que le pasó por esto, porque tenía un problema de salud, o cómo estaba tu mamá en ese momento. No, o sea, mi mamá estaba súper bien. Digamos que la única enfermedad que tenía mi mamá era más o menos lo que sufre todo el mundo, que es como irritación de colon, ¿sí? Todos O sufrimos de sea, colon irritable, básico. sí. O sea, mi mamá era una persona súper sana. Ok, Lo único, pues digamos que vicio que tenía era que fumaba. ok, Pero pues nunca eso le había ocasionado algún problema. Digamos que los exámenes nunca, o sea, nunca ya se ahogó, nada. O ya, sea, todo súper bien. Y como decías, todo cambia de un momento a otro. En súper. un abrir y cerrar de ojos, porque esta historia literal fue así. Te cuento, eso pasa un lunes, un 1 de diciembre, pero me voy al día anterior, un Ok, domingo, en donde, normal, un domingo familiar, contexto, nosotros somos muy apegados, digamos, a la familia por parte de mamá, entonces los domingos pasábamos con ellos, o sea, un domingo como cualquier otro. Y por la noche teníamos una comida que íbamos a ir a comer todos, normal, una familia, todos digamos que mi papá, mi mamá, mi hermana, o sea, mi núcleo, y la familia de mi mamá, o sea, mis ujú, primos y mis tíos, ¿no? Entonces, normal, y eso era la noche, una cena. Entonces, antes de irnos a la cena, me acuerdo mucho, pues ya después de todo lo sucedido, uno hace como recapitulaciones y uno dice, yo ese día era la que tenía dolor de cabeza. Y yo ese día como que me estoy acostada en la cama y le digo, o sea, yo soy muy amorosa, pero no soy la que te diga, ay, me das un abrazo, me das un beso, sí, cosas sí, así, pues. Entonces, yo estoy acostada en la cama y yo le digo, mamá, tengo dolor de cabeza. Entonces me dijo, ah, bueno, ya voy por una pasta. Y cuando me la trae, yo le digo, ay, dame un abrazo. O sea, eso es súper raro en mí. que no era Eso no, normal, nunca, sí. eso cero, ni va a ser normal. Bueno, así normal, nos fuimos a cenar, nos Espérate, te devolvimos. dio el abrazo ese día. Sí, claro, me dio el abrazo, Ok, normal. súper normal. Fuimos a cenar. Bueno, ya hablando después, ahí como ese momento con mi hermana ese día también cuando se despide, pues en ese entonces mi hermana sí vivía acá en Colombia, pero no vivía en la casa, Ok, ella vivía pues aparte. Entonces, cuando ella se despide de mi mamá, ella también le dice, te quiero mucho, mamita, pero eso pues nunca tampoco es normal pasaba. que todos los días Ujú, le o sea, dijera te cero. quiero mucho, ok. Sí, exacto. Bueno, el caso. Volviendo, normal, el domingo pasó así, nos acostamos.
Al otro día, tipo 6:30, porque era diciembre, yo estaba en vacaciones de la universidad, pero tenía que ir a recoger una nota, me acuerdo mucho. Entonces era un lunes, a tipo 6:30, y mi mamá llega a mi cuarto y me dice, me duele mucho la cabeza. Y yo le dije, mami, cálmate, porque mi mamá era súper nerviosa, acuéstate y yo te traigo alcohol. A lo que yo le voy a poner alcohol, ella empieza a convulsionar. Entonces empieza a convulsionar y empieza a botar baba, pues. Entonces yo Estaba no sola, sé, Pauli. yo estaba totalmente sola, mi papá ya había salido a trabajar. En ese entonces, la señora que nos ayudaba en la casa no había llegado, era lunes. No, Ujú, yo estaba totalmente sola, o sea, mi mamá, yo y mis perritos, mis dos perritos. ok. Ya, no estaba totalmente sola. Entonces, yo como que en ese estrés, yo lo que hago es como voltearla. Yo digo, no, para que no se ahogue con la baba. Sí, Entonces, yo digo, voy a llamar a mi papá primero. A mí, el fin de semana, me habían robado el celular. Dios mío. Uno, a estas alturas, no se sabe ningún celular. Pau, Si ¿hace uno, cuánto pasó esto? O sea, ¿hace cuántos años? esto pasó, estamos en el 20, eso fue en el 2000, diciembre de 2014. Ya, ok. Sí, no fue reciente, o sea, Entonces, ya han pasado varios años. sí, ya 9, Ok. este año 9. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, yo no, yo busco el celular de mi mamá y yo voy a marcar y yo no acuerdo los números. O sea, yo no sé. Entonces yo llamo a mi hermana, pues obviamente la vi favorita, llamo a mi hermana y mi hermana ya iba saliendo para el trabajo, entonces estaba cerca de la casa y yo empecé en una gritería. Mi hermana me dice que ella no me entendía, pero ella pensaba que le estaba pasando algo a mi perro, que yo soy muy gritona. Sí, Pero vale. no, o sea, como que en todo eso yo le decía, no, mi mamá, mi mamá. Entonces ella sale para mi casa, pero en esas como que mi mamá vuelve de sus convulsiones, tuvo como dos. Entonces yo le dije, no, yo me la tengo que llevar ya para la clínica. Y en esas timbran y es el señor que saca los perritos. Sí. Y el señor es el que me la ayuda a bajar, pues mi casa en ese Eso te iba a entonces era de decir. 2 pisos, Vivías en un era de segundo, dos están en un pisos. segundo piso. Ajá, entonces el señor me la baja, la mete al carro y yo salgo como una loca, o sea, en pijama, nada, como una loca. Y en la vía me encuentro a mi hermana, ella venía para Ok. casa y nos vamos para la clínica. Entonces, bueno, llegamos a la clínica, a mi mamá la ingresan, pero digamos que yo en ese momento como que no había caído en cuenta de la gravedad, sino que yo digo como que ya está bien, pues ya llegamos a la clínica, los Porque doctores cuando, resuelven. cuando te subiste, cuando la subiste al carro, ¿ya estaba consciente tu mamá? O sea, No, cuando mi el señor mamá te ayudó a ya bajarla, siempre estuvo acostada. ya como Ella siempre estuvo desmayada. acostada. Sí, desmayada. Ella me acuerdo que sí convulsionó una vez en el carro, pero pues, o sea, mi mente nunca pensó como que estaba súper grave, no. O sea, yo la entrego a la clínica, por así decirlo, y yo digo, los doctores van a Doctores resolver. resolver. Sí, Sí. o sea, cero. Bueno, entonces, como que en ese coso, pues me toca volverme a la casa por los papeles, por todo. Cuando yo me devuelvo, ya mi papá sabe, ya está allá, ya está toda mi familia y ya como que uno empieza como a entender que esto es muy grave. Ok. Entonces entramos como a la parte donde están las personas como en urgencias, como la parte grave, no sé. La UCI, sí, no sé. En, no, no era UCI, era en la urgencia, es Urgencias, como ok. ajá, en urgencias. Entonces entramos cuando el doctor dice, ella tiene muerte cerebral, llama a sus familiares. Y yo, o sea, yo dije, Como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento pasó esto? Entonces, obviamente, yo me acuerdo mucho, pues te voy a contar como flash, porque digamos, yo no me acuerdo mucho de la sí, de secuencia. acuerdo. Entonces, yo me acuerdo estar ahí en la camilla, ella está toda totalmente entubada, y yo le empiezo a hablar, y yo le digo, mamá, vos no me puedes dejar sola, vos me tenés que ver graduar, pues todo. Y me acuerdo que estaba también la esposa de mi tío ahí y estaba orando, y en ese momento ella se despierta. Tu Cuando mamá. ella se despierta, pues abre los ojos, pues obviamente ella se quería quitar como el tubo. Sí. Entonces, ahí como que los doctores, no es que ahorita sí les presten atención, sino como que ya habían, pues digamos, ya tenía muerte cerebral para ellos, pues ahorita sí se puede hacer algo. O sea, porque no Entonces, era obviamente, normal que se despertara y abriera los ojos. Eso no era no, normal. no, ellos, Ok, ellos ya, para los doctores ya, o sea, hasta ahí había llegado. ok, ok. Entonces, bueno, entonces como ella estaba tan desesperada, la sedan, todo fue un lunes, bueno, al otro día, que era 2,
mi hermana cumple cumpleaños, o sea, toda mi familia cumpleaños en diciembre, Sí. entonces ya vas a ver como durante toda la UCI quiénes fueron cumpliendo años. Entonces mi hermana, el 2 pues cumpleaños, entonces obviamente fue muy duro para ella. Y aparte, ese día la operaban. Ok, Entonces iban a hacer un cateterismo. Entonces, bueno, ella le dio un aneurisma. Entonces necesitaban como, yo no soy médica, van como tratar de bloquear como esa venita que se había roto, pero pues ok. había mucha sangre. Entonces, bueno, entonces sale ya de operación, se va a un UCI. Así transcurren 15 días en UCI. Sin hacer nada. O sea, sin, ella No, sedada, ella nunca se dormida. despertó, Ajá. exacto. Si tenía estímulos, es decir, si tú le hacías así, pues mueve los dedos, si uno Ok. le jalaba el pelo, ella como que hacía Se subscavar reaccionaba dolor. así. Ujú. Entonces, digamos que fueron 15 días muy duros para la familia, pero también siento que pues cada persona lo vive totalmente diferente. Mi papá era su esposa, mi hermana pues su mamá, yo también, pues mis primos, mis tíos lo vivieron totalmente diferente. Y algo muy importante aquí es, digamos, el apoyo que yo tuve de Eso mis te iba a amigas del decir, ¿con quién colegio, estabas? O sea, de mis amigas del colegio y mis amigas de la universidad. Desde el día uno, todas estuvieron allá, en UCE. Toda el lunes que pasa esto y que se empieza a regar la voz, todas llegaron. Todas. O sea, todas mis amigas llegaron y estuvieron allá acompañándome. Y así fueron todos los 15 días, siempre, o sea, siempre estuvimos súper acompañadas, siempre llegaba alguien, veía a alguien, bueno. Pauli, o sea que Entonces, tú sí sientes que hubo una diferencia muy grande de tener ese acompañamiento de tus amigas en ese momento para poder como llevar todo ese dolor que tenías en ese momento. sí, sí, claro, ellas fueron un gran apoyo. O sea, yo creo que fue la combinación entre mis amigas, mis primos y como en sí la familia, Ok, que fue el sostén. ok. Porque al fin y al cabo no éramos solo mi papá, mi hermano y yo, ¿sí me Ujú. entendés? Entonces, como que sí, claro, fueron un Fundamental. sostén súper importante. Listo. Entonces, bueno, bueno, entonces ya pasan 15 días de la UCI, bueno, entonces todo transcurre así. En esos 15 días cumple mi hermana, cumple mi mamá, que cumple el 7 de diciembre, una tía cumple el 9, mi papá cumple el 12, ¿sí? Todos O los sea, fueron cumpleaños. 4 cumpleaños allá. Más Entonces diciembre, fue ¿no? bastante bueno. Como que todo el mundo Y está en diciembre. aparte, más diciembre. Exacto, Sí. más diciembre. Pauli, una En- pregunta, en estos 15 ah, días que iban pasando, ¿tú cómo, o sea, qué ibas sintiendo en estos 15 días? ¿Como que ibas perdiendo la esperanza o antes tenías más esperanza? ¿Cuál era tu no, yo sentimiento? nunca pensé que mi mamá se iba a morir. O Nunca. sea, en ningún momento, yo en ningún momento pensé, no va a salir acá. Tú tenías Yo, como esa esperanza, yo sí. tenía la fe, o sea, puesta de que mi mamá no iba a salir, que mi mamá iba a salir bien. Ok, ok, Sí, o sea, yo, para mí, mi mamá iba a salir bien. Nunca pensó como que, no, ya hay que echarnos al dolor, no. listo. Bueno, entonces pasan 15 días. ¿Qué pasa en ese 15 de Último diciembre? día. Sí, 14. Sí, 14, 15 de diciembre. Sí, 15. 14. 14. La memoria como que me falla un poquito. Bueno, entonces, ese vuelve a pasar un lunes. Volvamos de que eso empezó el lunes. Entonces, el lunes, el domingo, a mí me tocaba quedarme cuidándola. O sea, siempre se quedaba un familiar. Y yo, o sea, yo tenía una cosa pues en el corazón que yo decía, no me quiero quedar, pero ¿cómo no me voy a quedar si es mi Mi mamá. mamá? Entonces digo, bueno, me quedo. Entonces, en ese entonces te da como esta es la habitación, acá está el televisor, acá hay como una silla reclinable donde se queda el visitante y acá está pues la cama donde estaba mi mamá. Yo estaba dormida aquí, entonces tipo 2:30, 3 de la mañana, yo siento que en el brazo izquierdo me hacen así. Yo estaba dormida. Yo estaba dormida, me hacen así, entonces yo me levanto pensando que era una enfermera o alguien que me iba a despertar porque la iban a llevar a hacer exámenes. Siempre Sí, pasaba como en la madrugada. Yo me levanto, la habitación está totalmente oscura, mi no hay mamá está nadie. atrás y no hay nadie. Y yo como que, bueno, en ese momento no le presto atención, pero sí me queda muy grabado ese recuerdo. Ya, amanece, son las 6:30, yo le entrego como por así decirlo el turno a mi papá y yo me voy para mi casa. Cuando yo llego a mi casa, mi papá me llama y me dice, Hija, ¿ya llegaste?" Y yo le dije, sí, ya llegué. Yo creo que ve que te devuelves. Entonces yo como que, bueno.
normal, pero mi papá no apaga el celular, o sea, no cuelga, Sí. y le dice a alguien, hay que ser muy fuerte para lo que se viene. Ahí yo dije, a mí se me bajó todo, otra vez salí corriendo manejando como una loca para la clínica. Cuando yo llego a la clínica, a la entrada de la UCI, me encuentro, creo que, no me acuerdo bien, pero eran dos familiares, y, y yo le digo, ¿qué pasó? Entonces me dicen, no, voy a hablar con tu papá. Cuando yo entro, ahí ya el doctor nos dice, su mamá tiene muerte cerebral, ya no hay nada que hacer, se hicieron todos los exámenes como de reacción, ella ya no responde, ya no hay una conexión entre cerebro y cuerpo. El Pero, cuerpo, el corazón, todo sigue funcionando, pero en ujú. el momento en que ellos pues los órganos se den cuenta que no hay conexión, pues todo colapsa. Y Pauli, ¿había una Entonces, diferencia entre esta vez que te estaban diciendo que había una muerte cerebral con la primera que te habían dicho? O sea, ¿qué había cambiado? claro, porque yo ahí o sea, ya habían pasado 15 días, yo sabía la gravedad del Ok, asunto, o sea, yo ya estaba entendiendo un poco más sí, de que ya, o sea, ya no había nada más que hacer, porque ya se había operado, ya, o sea, ok, todo. Ya le habían bajado la sedación para que ella despertara por sí sola, ella no ok, despertó. ok. Entonces, digamos que como ese lado. Entonces ahí bueno, cuando pasa eso, entonces, bueno, eso pasa por la mañana y, o sea, obviamente toda mi familia ahí, pero te digo que nadie o sea, como que nadie lo comprendía o lo aceptaba hasta las 6 de la tarde que nos sientan como en una sala a todos con los doctores y nos cuentan la situación de mi mamá y yo me acuerdo, pues yo ahí pregunté, ¿cómo así? O sea, mi mamá se murió. Entonces ahí la doctora dice sí y ahí es como cuando todo el mundo entiende que ya no hay nada más que hacer, Claro, que ya traducen, van a quitar el medicamento, ya le quitan el medicamento y ya el corazón deja de funcionar. porque ya Entonces, estabas digamos que traduciendo, perdón, Pauli, ya estabas traduciendo esas palabras médicas que es como no, tiene muerte cerebral, pero ¿qué significa, no? exactamente, Había estado en muerte ya, cerebral, ¿qué sigue, no? O sea, sí, ya, o sea, ya había comprendido, ya me habían hecho como plastilina de no hay nada más que hacer, ya, hasta aquí. Entonces, yo creo que obviamente eso fue choque que uno ahí entiende. Entonces, digamos que esa noche, pues ya era esperar a que ya le quitan el medicamento y era esperar a que pues el corazón deje de latir, porque pues ya no tiene medicamento. o sea, tendría que, le quitaban el medicamento y tenían que desconectarla, me imagino, de cualquier cosa que le estuviera, No la desconectan bueno, le quitan el oxígeno, todo. ok, Sí, obviamente la desconectan de todo, entonces, pero uno sigue escuchando como su corazón, pero uno va ok. viendo que su corazón va dejando de latir a medida de que pasan las horas, y así pasa toda esa noche el domingo, y ya el lunes, ya, pues eso pasó como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya, ¡pira! Ya ¿Y desconectan y bueno. tú estuviste ahí en ese momento? Sí, estuvo ahí, pues digamos que dentro de todo estaba mi mamá y todos estábamos cogidos de las manos, y bueno, y ahí ya pasa, y entonces ya viene como todo el tema del velorio, del entierro, y ahí cuando me preparo para el velorio, digamos que vuelven a jugar un papel muy importante mis amigas, porque ellas son las que me acompañan a la casa. Te recuerdo que yo en la casa en ese entonces vivía solo con mi papá y mi mamá, porque mi hermana no vivía en la casa, entonces es ir a la casa, escoger la ropa de mi mamá, Dios mío. porque yo escogí la ropa de mi mamá. Entonces fue un momento, o sea, yo ahorita te lo cuento, pues, digamos que no va a llorar y todo eso, pero pues digamos que más adelante, pues entenderán de que todo fue un proceso. Sí, Pero yo escojo la ropa de mi mamá, todo de blanco, le escojo como una cinta, bueno, la esposa de mi tío me dice, cógele una cinta, porque como ya tiene lo de la la cirugía. operación, pues como para que no se vea, todo eso, primavera toda venenosa. Entonces, hasta los zapatos les cogí. Entonces lo metí en una maletica. Entonces, pero mis amigas estuvieron ahí todo el tiempo. O sea, Ok. ellas estuvieron ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, nos vamos al velorio. Obviamente en el velorio, y de pronto personas que escuchen este episodio se van a dar cuenta de que uno en el velorio y en el entierro siente, pero lo más difícil es después.
En el velorio tú estás muy acompañado, pues porque va todo el mundo te pregunta cómo estás, o sea, no en ningún momento estás solo. El entierro, pues sí es un poco más difícil, pero entre todo estás acompañado. Incluso en el entierro, a mí me dicen que yo grito cuando empiezan a bajar el ataúd. Entonces, bueno, así pasa, entonces ya, listo. La entierran, recordemos que es diciembre, Sí, eso fue 15, 16. Entonces empieza la feria, pues acá en Cali. Pues no empieza, pero digamos que la gente ya está en preferia. sí, ya están Entonces todo el mundo es alegría, exacto, fiesta. total. Pauli, y entonces, claro, ya bueno, la entierran y tú lo decías ahorita, ¿qué sigue después de ahí? O sea, ¿cómo sigues? O sea, la pregunta aquí es, ¿cómo Paula sigue su vida después de perder a su mamá? ¿Sabes? Y sí, no, o sea, digamos que uno viéndolo ya desde acá, uno dice, pucha, qué difícil. Pero digamos, cada día era un proceso más. Obviamente, todo diciembre estuve súper acompañada de mis amigas y de mis Ok, primos, entonces como que bueno, ahí súper. Y nosotros nos vamos de viaje, entonces como que en ese momento todo el mundo está ocupado, ¿sí? Pues sí, como mi mente está ocupada. Cuando yo ya llego de viaje, vuelvo a la casa a la realidad. y tengo que empezar mi vida normal, porque ya empiezo la universidad, ahí es, bueno, mamá no está, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí, yo en ese momento, no es que yo te diga, yo pensé, tengo que seguir, no. Como te digo, cada día trae su afán, pero todo fue un proceso. Entonces, obviamente, yo tenía que seguir. O sea, en mí estaba, Paula, vos no te puedes dejar abrazar de la tristeza y no hacer nada, ¿no? Vos tenés que seguir, vos tenés que terminar la universidad. Obviamente, en un principio era yo tengo que terminar la universidad porque mi mamá se tiene que sentir orgullosa de que yo acabé la universidad. Tengo que hacer todo. Ya estoy en la casa, estoy sola con mi papá. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, vos sí sentías que ¿Cómo, pues, había una fuerza interior tuya de como querer, sí, como de sentir que tu mamá estuviera orgullosa de ti, como tu mamá no te va a querer ver triste, deprimida, sino como vamos adelante, Paula. O sea, como que siempre ibas como muy, exacto. tratar de estar muy positiva a pesar de todo, ¿no? Ujú. Sí, a pesar de todo y obviamente del dolor, porque eso no significa no sentir dolor, porque había noches en que yo lloraba, habían días en que yo me levantaba y yo lloraba. Para mí mi primer cumpleaños fue muy duro, ¿sí? O sea, como todo eso me daba duro. Pero dentro de todo, mira que me pasaba algo muy raro y era que cuando yo lloraba así, yo sentía como cuando vos estás llorando y alguien te abraza, que Ujú, sentís como ese consuelo. Yo sentía eso y para mí creo, la gente que cree o no cree, pero para mí era mi mamá. que te estaba ¿Sí me abrazando. entiendes? O sea, para mí era mi mamá. Entonces yo era como que yo tengo que poder, yo tengo que poder. Vos Aquí hay sentís, algo, espérate, bueno, vos sentís, Kartika, que decías que sentías que era tu mamá, ¿vos sentís que ese día que te tocaron la mano antes de que tu mamá se muriera ese día era tu mamá? sí, para mí fue como se despidió mi mamá. O Ok. sea, para mí fue eso. O Yo sea, sentí vos que sentís que ella fue mi siempre estuvo mamá. con vos como ahí, o sea, de hecho, cuando, ahorita que contabas al principio, cuando abrió los ojos que vos le decías eso también, creo que podías haber sentido que fue como, no me puedes dejar y ya, bueno, aquí estoy, Paula, ¿sabes? Y el Ajá, abrazo y todo, ok. Pau, sí, sí, pues. para pasar este proceso, digamos, de duelo con la pérdida de tu mamá, ¿fuiste al psicólogo? O sea, como, ¿qué ayuda tenías para vivir este proceso? O sea, como que yo sé que cada persona lo vive mm, diferente, pero ¿tenías psicólogo en este momento? No, digamos que yo nunca fui al psicólogo ni al Ok. psiquiatra, no, sin decir que de pronto no lo Ujú, necesité, sí, pero nunca fui. Mi apoyo, como te decía, fueron mis amigas y mis primos, que digamos que fue como ese núcleo. Por ejemplo, yo no era que fuera al gimnasio, entonces se creó como un grupito, íbamos al gimnasio, todos. Sí, entonces como esas cositas así, obviamente mis amigas fueron un gran apoyo, la verdad, para mí. ve, Pau, y Todas. entonces, bueno, no fuiste al psicólogo, como lo que tú decías, no quiere decir que no hubiera sido bueno en su momento, tal vez a otra persona les puede servir ir al psicólogo como ayuda. Y en este grupo que tenías, ¿qué crees que era lo importante? O sea, como que hablabas mucho del tema o era un tema como tabú. O sea, que si me explico, como que a veces cuando está la pérdida, las personas prefieren no hablar como por no tocar la herida, o tú realmente compartías como, mira, estoy muy triste hoy, o, ¿sabes? Como, cómo eran O sea, esas mira que yo, conversaciones.
yo soy una persona que yo nunca te voy a llamar a decirte estoy triste, Ok. ¿sí? O sea, nunca te voy a decir, ay, no, o te voy a llamar llorando, no, no sé, no soy así, pero de pronto como lo demostraba era, ay, hagamos algo, o no sé, estoy aburrida en mi casa, hagamos algo con mis amigas, ¿sí? Tu forma de pedir Entonces, ayuda como era que, esa, como exacto. Igual el tema nunca fue un tabú. O sea, nosotros podemos estar comiendo y si llegaba el tema, se hablaba. ¿Sí me ya, entiendes? Pero no era como que vamos a hablar justamente de ese tema, no. Todo era normal, se hablaba normal, lo que vos hablas con tus amigas. Si llegaba el tema, se hablaba. ok, ok. Y Y, ya, y creo que es súper importante, Pau, porque bueno, lo del psicólogo, no todo el mundo necesita un psicólogo, seguramente a algunas personas les sirve más que otro para poder hablarlo, pero creo que tu forma de sanar el dolor era hacer otras cosas o sencillamente seguir tu vida, o sea, como seguirla, ¿sabes? Como esto es lo que mi mamá quisiera que yo hiciera y esto es lo que estoy haciendo. Y, así es. exacto. Y Pau, ¿cómo era ese dolor de familia? O sea, como que, bueno, eso era con tus amigas que no lo hablaban a menos que el tema saliera, pero por ejemplo con tu papá, con tu hermana, con tus tíos, no sé, primos. Pues digamos que siempre uno se, obviamente los primeros diciembres y eso, pues en sí es muy duro. Pero como te digo, o sea, cada persona vive su duelo totalmente diferente. Sí. Mi papá perdió a su esposa, Ujú. mi hermana perdió a su mamá, o sea, mis tíos perdieron a su hermana, que era de pronto la más cariñosa, y mis primos perdieron a la tía que más o menos daba, o sea, para mi mamá mis primos eran como otros hijos, o sea, los consentía y no consentía nada con ellos. Digamos que el dolor siempre fue totalmente diferente, pero nunca, digamos, yo nunca llamé a mi papá a decirle, me siento muy triste. A mi hermana la llamé 2 veces, digamos que me acuerdo mucho para mi cumpleaños y otra que va, porque yo decía, y no lo hacía por mal, sino que yo decía, pues pucha, ¿para qué voy a llamar a decir que estoy triste? De pronto ellos en ese momento están bien, entonces si están tristes, o sea, si yo los llamo llorando o estoy triste, pues se van a poner más tristes, entonces no voy a ayudar en su proceso, Ok. ¿sí? O sea, Sí, sí, mi sí. cabeza. Pero digamos que de igual forma, pues no es que yo nunca hubiera recibido un apoyo de mi papá, obviamente, o sea, vivía con él. Sí, sí, sí. Entonces, pues, y de mi hermana, pues, o sea, de mi hermana, ¿sí me entiendes? O sea, es mi De hermana. acuerdo, Entonces, las dos vivíamos cosas totalmente diferentes porque aparte de eso, pues alrededor pasan más cosas. de acuerdo, Entonces, de pasan acuerdo. más problemas. Pauli, ¿te preguntaste en algún momento por qué a mí? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué mi mamá? Sí, pero nunca me lo cuestioné, o sea, yo nunca le dije a Dios, ¿por qué me la quitaste? ¿Sí? Ok. No, o sea, en ese momento nunca pasó, pero al principio fue como, porque a mí, pero no me quedé ahí, o sea, o sea, yo no me quedé ahí, y digamos que aquí va mucho pues en mi proceso, en que yo misma me di ese apoyo en decir, yo tengo que salir de acá, porque es que yo siempre he pensado, si uno no lo hace o si uno no está convencido de lo que uno tiene que hacer, nadie más lo va a hacer, Ujú. ni la persona que te apoye, ni creo que ni un psicólogo, si uno mismo está convencido de salir de ahí. Entonces, digamos que mi fuerza fue eso, fue yo puedo y yo tengo que salir. En un principio también era porque yo tengo que acabar la universidad, pero yo le tengo que mostrar a mi mamá que yo sí pude, que ella se tiene que sentir orgullosa de la hija que soy ahora. Incluso yo sé y estoy súper convencida de que si mamá estuviera súper orgullosa de lo que yo he logrado y de la persona y de la mujer que yo soy. Obviamente, hay momentos en que, ay, pucha, sí me gustaría que mi mamá estuviera como para contarle eso, o sí, como todo, pero yo a veces digo como que yo sé que a ella le gustaría y también sé como cosas que no le hubieran gustado. Claro, lo tenía súper claro. O sea, que tú crees que a pesar de la situación tan dolorosa, has aprendido, digamos, algunas cosas de esto que te pasó y fue como, pues creo que a tomar responsabilidad de lo que tú sentías, de como, pues si estoy triste, los otros también seguramente están tristes, entonces yo también tengo que hacer algo con mi tristeza y trabajar en mi tristeza y trabajar en salir adelante. Y creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Eso te enseñó mucho como a empoderarte de tu propia vida y, bueno, a tomar responsabilidad de tus emociones, pero de tu vida. Es como yo quiero salir adelante y yo quiero lograr esto y te dio como ese empuje más, creería yo, como para poder lograr lo que tú quieres, ¿no?
as- as- así es. Entonces, digamos que fue literal eso. El empoderamiento que fue un proceso, porque yo te digo, el día después de que se murió mi mamá, yo dije, voy a salir de esta. No, te digo que todo fue un proceso, pero cuando uno ya lo mira, uno dice, y es lo que, mira, yo me he convencido mucho de que si uno no hace las cosas por uno mismo, nadie más las va a hacer. De acuerdo, Nadie más las va a hacer si uno no se cree lo que uno es capaz. de Porque si acuerdo. uno no cree en uno, nadie más va a creer pues, en uno. Entonces, Sí, digamos que sí, el empoderamiento, y ahí también es lo que deja mi mamá, o sea, su carácter y su empoderamiento de ella. O sea, ella en la casa era súper empoderada y digamos que sí, obviamente decía, yo tengo que poder y lo hago, y si no hay nadie, pues tengo que hacerlo yo sola. ok. Pau, ¿sientes que a pesar de que tu mamá no esté físicamente hoy contigo, está contigo? ¿Te acompaña en tus decisiones? Sí, sí, yo la siento, no es que yo sienta una presencia, pues Sí. aquí al lado, no, pero yo sí siento que ella me acompaña, incluso cuando, te voy a contar, digamos que cuando mi mamá, pues antes de que se muriera, yo estaba soltera. Yo llevaba como un año soltera y mamá era, no, la niña no va a conseguir novio porque aparte yo soy re alta, mi 1,80. Realta, realta. Pues, y la medición de los colombianos como que no. La media, sí. Entonces yo como, ajá, yo como que no. Entonces mi mamá vivía estresadísima porque yo no iba a conseguir novio. Te cuento que todo empieza, como les contaba, el 1 de diciembre y hoy en día mi novio, con el cual ya llevo casi 7 años, cumple años un 1 de diciembre. El día que pasó todo lo que pasó con tu mamá. Y el día que pasó. Y yo siento que no es como que, o sea, yo siento que es algo muy de Dios, de lo que ustedes El crean, universo, sí. sí, pero yo digo que es una forma de decirme, no tienes que recordar este día como lo peor, sino que aquí, o sea, cumpleaños, una persona que amas. Entonces, digamos que, obviamente, el primer cumpleaños de Andrés, de mi novio, me acuerdo, fue muy raro porque a mí sí me cogió medio Claro. duro. Me acuerdo que yo llegué llorando a la casa de mi novio. Como Me estoy feliz acuerdo o mucho. triste, o sea, como Sí, que yo siento llegué aquí. llorando porque me dio duro. Pero digamos que todo eso, yo también siento que mi novio llega no por pues que mi mamá Mediación, haya sí. hecho algo, ¿sí? Pero lo veo muy así en el hecho de que, pucha, Andrés, yo creo que si mi mamá estuviera, mi mamá amaría a mi novio, literal. O sea, y mi familia no Aprobadísimo. tiene ninguna discusión. Entonces, como que son esas cosas que yo digo, mi mamá siempre me acompaña y en cada decisión y cosas cuando me pasan cosas buenas, yo digo, tuviste que haber hecho algo allá. O Ok, sea, yo soy súper católica y súper creyente, entonces digamos que para mí no tiene ninguna otra explicación, pues que lo que nos Dios y bueno, los que están en el cielo. ok. Entonces sí, o sea, Súper, siento súper. que siempre me está acompañando. Qué bonito, Pauli. Bueno, Pauli, ya para cerrar, ¿algún mensaje final? O sea, nos has compartido unas reflexiones súper interesantes, pero algo que le quieras decir a alguna persona que esté pasando por un duelo en este momento, donde tú estuviste y que quieras compartir. Primero que todo, eh, no solo las personas que están teniendo un duelo, sino a las personas normal, la vida cambia de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es aprender a valorar a las familias y a las personas que uno quiere, porque uno puede hoy estar compartiendo con alguien, pero no sabes mañana o no sabes en 3 horas. Y ese dicho de que no te acuestes peleado, creo que es súper importante y no es un cliché. O sea, acuéstate bien con las personas que tú quieres y con tu familia porque no sabes el mañana. Ok, Eso es como el primer mensaje que yo les dejaría. Y lo segundo es, todo el mundo puede si uno cree en uno. Aprender a creer en uno y en la fuerza que uno cree es lo más importante, porque nadie más lo va a hacer por ti, solamente vos lo vas a hacer, nadie más.
ni tu pareja, ni tu familia, ni tus amigos, nadie más lo va a hacer si uno no cree en uno. Entonces es aprender a creer en uno porque uno a veces se cuestiona mucho. ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí soy suficiente? No, o sea, digamos que incluso esto va muy pegado a un episodio que tuviste en donde uno no se puede cuestionar si uno es suficiente o no, porque uno sí es suficiente y Sí, uno no le tiene que agradar a todas las personas. Con tal de que uno esté bien, lo demás pasa a segundo plano. Y puede ser un comentario egoísta lo que va a decir, pero uno siempre tiene que pensar en uno, en uno porque primero, si uno no está bien, lo demás nunca lo vas a transmitir bien. de Si tú acuerdo. no estás bien, no vas a poder ayudar a tu amiga. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a tu familia. Entonces es eso. Y pues el empoderamiento, Me tanto encanta, de Pauli. mujer como de hombre. Me encanta, Pauli. Pauli, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, o sea, una historia de fortaleza de verdad y lo que, bueno, lo que acabaste de decir, literal, de empoderamiento, de creer en uno mismo. Y bueno, te quiero agradecer mucho por contarnos tu historia, a todos para que nos escuchen en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Y muchas gracias, Pauli, por estar el día de hoy. Chao. Muchas gracias por la invitación, Chaito.